Buenos días, mi nombre es José Perrino y les voy a hablar sobre una breve exposición sobre el sistema universal y la protección internacional de los derechos humanos y grupos vulnerables. Bueno, cuando hablamos del sistema de protección de derechos humanos se habla como la organización de alcance internacional que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cuyo fin o su objetivo principal es la protección de los derechos humanos universales. Es un punto súper claro. Y cuando hablamos de la organización ONU, estas se la quieren o se le unen organizaciones como son el ACNUR, UNICEF y muchas de cosas que garantizan la protección en los países mediante la soberanía de cada uno se suscribe y una normativa y todos los países se rigen por esas normas. Uno de los principales problemas que puede haber es como se dice, el alcance de la jurisdicción, ya que los países al suscribirse deberían cumplir esta normativa, pero ¿qué pasa? Cada país ser soberano, al cada país ser soberano, hay una problemática de que los países incluyen o no la normativa, o sea, no la aplican. Eso se puede ver en el caso de los países como El Salvador, que últimamente el conflicto va porque no se le garantiza los derechos humanos a los prisioneros. Ese puede ser un ejemplo claro sobre el problema de jurisdicción de la protección de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece a las organizaciones, como recalcamos anteriormente, que los estados deben respetar. Esos son clases de los tratados que ellos suscriben en la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Su protección deben respetar, proteger y realizar. Y la obligación de estos estados la obligación de este fin es que se proteja los abusos contra los derechos humanos, es decir, contra el derecho, podemos ver un derecho humano importante es el derecho a la vida, pero en la problemática actual hay muchos países que están en el tratado y y no cumplen de por sí en una norma completamente. Se puede ver en el caso de Estados Unidos que en alguna, ya debido a su jurisdicción de su país, hay muchos estados que a través de su sistema penal incluyen la pena de muerte, y eso atentaría contra el derecho humano y el derecho a la vida, que es fundamental, que está suscrito en la ONU. Para explicar más detalladamente algunas de las acciones que acarrean los estados al unirse a este tratado, puede ser también de derechos humanos sobre enfermedades como el VIH, SIDA, malaria, está el caso del COVID. Puede ver que esto hace que los estados deban incluir una ayuda financiera a estas fundaciones, o también ayudar al desenvolvimiento libre de estas fundaciones. Un ejemplo claro que se ve en la actualidad, que se ve como en la migración, es la Fundación ACNUR. Se puede ver normalmente en la actualidad con el tema de la migración, que ellos se encargan como del sistema jurídico, o sea, brindar la asesoría legal a los inmigrantes, y se encuentra desde Venezuela hasta Estados Unidos, en Europa, en la Unión Europea. Siempre está como una oficina, una delegación de ACNUR, que ellos se encargan de asesorar al inmigrante. Eso puede ver y garantizar sus derechos. El problema va, recalcando todo lo anterior, el problema va en cómo garantizar o hacer que se ejecuten las normativas que se suscriben, ya que está como cada país es soberano. El problema que tenemos es ese, porque los países se abstienen de cumplir el tratado que ellos mismos firman en la Organización de Naciones Unidas. Por lo menos en el caso de Venezuela se ve mucho a los presos, el caso China, el caso Corea del Norte no suscribe, el caso de Estados Unidos, como expliqué anteriormente, con la pena de muerte, y se van viendo en muchos países, el caso de El Salvador con los presos, y ahí se van viendo esta problemática. Para terminar con mi exposición, esos fueron unos puntos claros. Mi nombre es José Perrino, estudiante de Derecho, y como le explico,
Y como les explico, pueden en cualquier comentario del video aclarar una duda, sea más específico, porque esto es un video corto para hacer como algo concreto. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cuestión, pueden comentar, darle like al video y se le estará respondiendo en las próximas horas con un video nuevamente. Muchas gracias.